Isaías 42:8. Allí dice la palabra de Dios. ¿Ya estamos todos allí, hermanos? ¿Ya nos ubicamos? Dice: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Siéntese, mi amado, tenga la bondad. Vamos, hermanos, a hablar en esta noche, con la ayuda del Señor, acerca de la idolatría. Hay muchas formas de ser idólatras. Hay muchas maneras de caer en este mundo de la idolatría. Pero vamos a mirar en esta noche específicamente a lo que son las imágenes. Más exactamente vamos a ver qué es lo que se esconde detrás de cada imagen. ¿Qué es lo que hay detrás de cada imagen? Nosotros vemos, hermanos, que el mundo, la gente que no conoce al Señor, se vuelca a creer en los ídolos. Y mucha gente adora a esos ídolos. Pero ¿qué es lo que hay detrás de esos ídolos? Bendito es el nombre de Jesucristo. Hermanos, y cuando hablamos de la idolatría está relacionada al mundo espiritual. El mundo, bendito es el nombre del Señor Jesucristo. El mundo espiritual está por encima de la lógica. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, bien bueno es que nosotros podamos entender todas estas cosas. El mundo espiritual está por encima de la lógica. Muchas veces nosotros no entendemos lo que sucede allá, porque nosotros pertenecemos a un mundo físico. Bendito es el nombre de Jesús. Por eso es que, por ejemplo, en la lógica, acá terrenalmente, nosotros decimos que 4 más 4 es 8 y que 4 por 4 es 16. Hermano, y esta lógica se cumple en cualquier parte del mundo, en cualquier cultura. Podemos ir a la India, a la China, al Medio Oriente, y donde vamos, 4 por 4 es 16. Y 4 más 4 es 8. No importando el idioma, no importando la cultura, no importando la tradición, es una lógica que se cumple en este mundo físicamente. Pero en el mundo espiritual, hermanos, vemos que se habla de dimensiones, mientras que en el mundo físico se habla de niveles. Son cosas totalmente diferentes, la una de la otra. Y en el mundo espiritual, una dimensión tiene mucho más alcance que un nivel. Los que se mueven en medio de este ambiente dicen que una dimensión se puede tragar 100 niveles. Entonces es por eso que en el mundo espiritual 4 más 4 no es 8, ni 4 por 4 es 16. Entonces, el que mira el mundo espiritual conforme a la lógica del mundo material, nunca va a entender el mundo espiritual. Son dos esferas totalmente diferentes. Vemos que la palabra de Dios nos dice, allá en la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, el versículo 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Bendito es el nombre de Jesucristo. Nadie conoce las cosas de Dios, sino por el espíritu de Dios. Y nadie conoce las cosas del hombre, sino por el espíritu del hombre que está en él. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, todo lo espiritual está por encima
encima de lo material. Es decir, el mundo espiritual domina sobre este mundo físico. Por eso usted ve a una persona que cuando está poseída por espíritus, lo pueden coger 5 o 6 personas y a esa sola persona, esos muchos no lo pueden dominar. Porque la fuerza que hay en él es una fuerza sobrenatural. Es una fuerza que no se domina con la fuerza física. Por eso lo espiritual está por encima de las leyes de la naturaleza. Por eso es que se dice que cuando una persona, hablando así los que practican el ocultismo, necesita hacer un daño acá en la tierra, él para hacer ese daño acá en la tierra necesita de alguien que viva allá, en ese mundo de las tinieblas. Para que ese que vive allá en el mundo de las tinieblas lo lleve allá, o ese venga acá, para que él pueda hacer ese daño acá en la tierra. Bendito es el nombre de Jesucristo. Por eso, hermanos, aquí donde leímos, vemos que Dios mismo, sabemos que Dios es espíritu. Eso dice la palabra de Dios. Dios es espíritu. Y Dios, para venir a salvar al hombre, Dios para venir y manifestarse al hombre y redimirlo del pecado, tuvo que despojarse, venir de allá, acá a la tierra y padecer como hombre. Participar de esta misma naturaleza. Amén. Dice la palabra de Dios que así como los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Para quitarle el imperio de la muerte a aquel quien tenía. Amén. ¿Quién era ese? Satanás. Él participó de lo mismo. Porque Él siendo en condición, siendo espíritu, no podía hacer la labor que hizo por nosotros. Tenía que manifestarse en carne. Tenía que estar en la misma naturaleza del hombre. Bendito es el nombre de Jesucristo. Entonces, hermanos, la parte espiritual domina sobre lo físico. Bendito es el nombre de Jesucristo. Por eso es que cuando Dios crea al hombre, nosotros vemos que la palabra de Dios nos cuenta cómo Dios crea al hombre. Dice que toma un pedazo de barro y crea un muñeco. Pero cuando Él hace ese muñeco es un ser inerte. No tiene vida. Y para que tenga vida, Dios necesita infundir espíritu de vida en ese muñeco. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Que Dios hace la parte visible. Y dentro de esa parte visible mete la parte invisible. Para que la parte invisible le dé vida a la parte invisible. Para que la parte visible pueda tener vida a través de lo que no se ve. Amén. Es decir, si Dios quita el espíritu del hombre, el hombre es un ser inerte. Amén. Es decir, hermanos, allí vemos la necesidad que tiene el hombre de la dependencia de Dios. Por eso cuando el hombre no tiene a Dios en su vida, el hombre está vacío. Amén. Cuando el hombre no tiene a Dios en su vida, siente un vacío. Lo puede tener todo, hermano. Lo puede tener todo físicamente aquí en la tierra. Puede tener mucho dinero. Puede tener muchos bienes. Puede tener muchas cosas. Pero si no tiene a Cristo en su vida, está vacío por dentro. Y el hombre en medio de ese vacío empieza a desesperarse. El hombre en medio de ese vacío busca a llenar ese vacío. Pero tú sabes que ese vacío solamente lo llena Dios en el corazón del hombre. Ese vacío solamente se llena cuando Dios entra a morar en esa persona. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Porque entonces, hermanos, vemos que esa parte que no se ve, que Dios puso en nosotros,
es esencial en todo ser humano. Por eso nosotros vemos que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto a través de Moisés, dice la palabra de Dios que a Egipto descendieron 70 personas, pero cuando salen de allá salen más de 600,000. Entonces ellos viven allá por más de 430 años, dice la palabra de Dios. Y ellos allá en Egipto, hermanos, tuvieron poca relación con Dios. Entran 70, salen más de 600,000, viven 430 años. Entonces consideren todos aquellos que nacieron allá, solamente se identificaban con los dioses de Egipto, con las imágenes de Egipto. Entonces cuando Dios usa a Moisés para sacarlos de Egipto, ellos vemos que los israelitas, ellos le pedían era a Moisés. Cuando faltaba algo, tenían una necesidad, le pedían era a Moisés. Le decían a Moisés: nos sacaste de Egipto para hacernos morir de sed en ese desierto. Pero Moisés clamaba a Dios y Dios daba la salida. Es decir, los israelitas veían en Moisés como aquel ser que era el proveedor para ellos. Era aquel que los guiaba en medio de ese desierto. Por eso dice la palabra de Dios que Dios a los israelitas les mostró sus obras, pero que a Moisés le notificó sus caminos. Es decir, los israelitas, para ellos moverse de un lugar a otro, era cuando Moisés daba la orden: vámonos de aquí y nos vamos a ir por este lugar. Pero sucede que en cierta ocasión Moisés va al monte Sinaí para recibir de parte de Dios las tablas de la ley. Y dice la palabra del Señor que Moisés demoró algún tiempo allá, 40 días y 40 noches. Y sucede que en ese tiempo los israelitas, el pueblo de Israel, quedó sin su líder, quedó sin aquel que lo guiaba, quedó a la deriva. No sabían qué camino coger, qué hacer en esos momentos. Entonces se sintieron vacíos. Sintieron un vacío dentro de ellos. Y en medio de esa situación ellos empezaron a desesperarse, hermanos, porque no sentían la presencia de Dios. Porque ellos clamaban a Dios y Dios no respondía, porque eran hombres que estaban llenos de duda en su corazón. Por eso ellos mismos le dijeron a Moisés que Dios no habla con nosotros, habla tú con Dios y tú hablas con nosotros. Entonces entre el pueblo y Dios no había esa comunicación, no había esa intimidad. Y al Moisés estar en medio de ellos, se sintieron desprotegidos y sentían la necesidad de un ser supremo, sentían la necesidad de un Dios. Por eso cuando Moisés se está demorando mucho allá en el monte Sinaí, ellos llaman a Aarón y le dicen: haz los dioses que vayan delante de nosotros. Y ya Aarón coge un monte que había traído de Egipto y le hace un becerro, y ellos empiezan a adorar a esa imagen. Entonces podemos decir que ellos adoran esa imagen que era símbolo de un dios egipcio. Es decir, empezaron a adorar ídolos desde allí. O por qué no decir desde más antes, porque la idolatría viene desde la torre de Babel. Según se dice que en cada nivel de esa torre se la dedicaban a un dios y adoraban a un dios diferente. Pero entonces ellos, hermanos, lo que vemos aquí, que en medio de esa desesperación no sienten la presencia de Dios, no tienen a su líder espiritual, entonces tienen la necesidad de Dios. Y dicen: haznos dioses para que vayan delante de nosotros. Y Moisés, y digo, Aarón, hace un becerro de oro. Hermano, esto es lo que pasa con el hombre que no conoce a Dios. El hombre que está vacío de Dios siente la necesidad de Dios en su corazón.
porque ese ser espiritual hace falta en la vida del hombre. Por eso vemos, hermanos, que el hombre empieza a adorar imágenes y empieza a adorar ídolos porque siente la necesidad de Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Y el hombre en el pecado, hermano, no tiene esa comunión con Dios. Entonces, como no tiene esa comunión íntima con Dios, busca dioses a quien adorar. Mas cuando el hombre no tiene comunión íntima con Dios, el hombre busca dioses a quien adorar. Vemos el caso de Saúl, rey de Israel. Pero llegó el momento en que este hombre hizo lo desagradable delante de Dios. Y cuando este hombre andaba haciendo cosas desagradables delante de Dios, Dios desecha a Saúl. Y Saúl empieza a buscar la presencia de Dios, pero dice la palabra del Señor que él no oye al pecador. Entonces Saúl no tiene respuesta de Dios. ¿Y qué hace Saúl en medio de su desesperación? Va a buscar una adivina. Consulta a una bruja, ¿por qué no decirlo así? En medio de esa desesperación. Entonces vemos, hermanos, que cuando el hombre no tiene a Dios en su corazón, cae en el mundo de los ídolos, en el mundo de la idolatría. Y el hombre empieza, hermanos, a creer en imágenes. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros muchas veces decimos, nosotros los cristianos, decimos que los ídolos no tienen poder, que los ídolos nada hacen y nada salen. Y esto lo dice la Biblia. Dice, manos tienen, mas no pueden palpar, pies tienen, mas no pueden andar, boca tienen, mas no pueden hablar. ¿No es cierto? Ojos tienen, mas no pueden ver. Hermanos, pero ¿qué tal si alguien nos dice que los ídolos sí tienen poder? ¿Qué tal que en esta noche yo le dije a ustedes, hermanos, los ídolos sí tienen poder y si hacen milagros? Usted puede decir, hermano, esta es una herejía. Pero miremos que cuando la palabra de Dios dice que las imágenes de los ídolos nada pueden hacer y no tienen poder, se refiere a esas imágenes de yeso. Se refiere al monumento que el hombre hace de madera, de piedra, del material que sea. Ese monumento no tiene ningún poder. Si no lo mueven, él no se mueve. Amén. Pero lo que tenemos que ver, hermano, es lo que está detrás de esas imágenes. Porque si nosotros miramos más allá de simplemente la imagen, el ídolo, eso, vemos que hay algo más. Allá se mueve un poder de las tinieblas. Bendito es el nombre de Jesús. Y si no, miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, Dios, para liberar o libertar a su pueblo, para sacarlo de Egipto, Él usa a Moisés y Aarón y empieza a hacer señales en medio del faraón y del pueblo de Egipto. Y el Señor le dice a Moisés y Aarón, echen sus varas delante del faraón para que se conviertan en serpientes. Pero cuando el faraón ve que las varas de Aarón y de Moisés se convierten en serpientes, ¿qué es lo que él hace? Manda a buscar a sus adivinos, a sus hechiceros, a sus magos, para que también hagan lo mismo. Y la palabra de Dios nos dice que ellos también convirtieron sus varas en serpientes. Cuando Dios, a través de Moisés y Aarón, convierte las fuentes, las aguas del río Nilo en sangre, ellos también hacen lo mismo. Cuando Dios, a través de Moisés y Aarón, hace que suban ranas al pueblo de Egipto de las aguas, los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo. Amén. Pero ¿cómo lo hicieron? Invocando el nombre de sus dioses. Por eso dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así estos resisten a la verdad, hombres corruptos, réprobos en cuanto a la fe. Pero ¿quiénes eran
hermanos, eran los dos grandes maestros que administraban todo el poder idólatra de Egipto. Y ellos fueron los que se enfrentaron a Aarón y a Moisés e hicieron todas esas señales. Entonces vemos que atrás de los ídolos, atrás de la idolatría, hermanos, hay un poder, pero es un poder que viene de las tinieblas. Es un poder que viene de la oscuridad. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Por eso vemos, hermanos, a personas que por allí le prenden vela al divino niño. ¿Sí le han escuchado gritar al divino niño? Tiene muchos devotos, pero sucede, hermanos, que el divino niño es Dada Abayeni, conocido también como el Eguá. Es un demonio. Es decir, detrás de esa imagen del divino niño está Dada o el Eguá, Dada Abayeni. Así se llama el demonio que representa a ese ídolo. Y entonces cuando la gente cree en ese ídolo, le pide algo a ese ídolo, dice: vea, me hizo el milagro. Pero no fue él quien se lo hizo. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos han escuchado hablar de Santa Bárbara bendita? Hay gente que dice: no, Santa Bárbara bendita me hizo el milagro, estaba enfermo y me sanó. Hermanos, pero no fue Santa Bárbara bendita, no fue la imagen que tiene la persona en su casa, fue Changó. Así se llama el demonio que trae detrás de esa imagen. Entonces, cuando la gente por allí le prende vela de pronto a Santa Marta, no le está prendiendo vela a Santa Marta, sino a Dambalá, un demonio que representa a ese ídolo. Entonces, hermanos, vemos que hay gente que se hace tatuajes de sus ídolos en el cuerpo. Hermanos, es decir, le está abriendo puertas al demonio en su vida. Bendito es el nombre de Jesús. Hermanos, la idolatría, hermanos, la idolatría es algo realmente que es impresionante. Hermanos, las mismas imágenes que usted ve en la iglesia tradicional es las mismas imágenes que usted ve donde un santero. Cuando usted va donde un santero, él le pregunta: ¿con qué magia quiere que le trabaje? ¿Magia blanca o magia negra? Hermanos, sucede que no hay ni blanca ni negra. Todas son del mismo color. Porque nadie puede servir a dos señores. Muchos de ellos dicen: no, esta es magia blanca, es de parte de Dios. Y según la magia negra, es de parte de Satanás. Hermanos, pero toda es la misma cosa. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces vemos, hermanos, que el hombre que no conoce a Dios, por allí de pronto se hace un tatuaje de Santa Ana. Pero Santa Ana es Ana Isabel. Así se llama el demonio que representa esa imagen. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, la idolatría, las imágenes, a través de las imágenes se mueven más de 400 demonios. Es decir, cada imagen, hermanos, representa un demonio. Y la gente dice: no, yo le pedí a la Virgen de la Caridad del Pobre, una virgen. Yo le pedí a la Virgen de la Caridad del Pobre que me hiciera esto y me lo hizo. ¿Cómo no creer en ello? Pero sucede que la Virgen de la Caridad del Pobre es oculta. Entonces vemos, hermanos, cómo el poder de las tinieblas se mueve a través de la idolatría. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, y hay gobiernos que encomiendan sus mandatos a los demonios a través de las imágenes. El expresidente que tuvimos en Colombia, el que acabó de salir, cuando él fue a iniciar su gobierno, se encomendó a la Virgen de Chiquinquirá. Es decir, puso su gobierno en las manos de aquella imagen, de aquel ídolo. ¿Por qué no decir en las manos de ese demonio? El presidente que tenemos actualmente, si usted vio la noticia, 8 días antes de posesionarse ante el Estado, fue y se posesionó ante una tribu
Bendito es el nombre de Jesús. Hermano, es por eso que la palabra de Dios dice que oremos por nuestros gobernantes. Hermanos, muchas veces nosotros los cristianos, cuando vemos a una persona adorando un ídolo, lo juzgamos. Hermanos, lo que pasa es que la gente, en medio de su desesperación, en medio de esa sed que siente, de ese vacío que siente en su vida, ese vacío que viene de parte de Dios, el hombre busca e invoca otras cosas que no son Dios. Hermanos, pero justamente para eso el Señor nos ha dejado a nosotros. Que somos ¿qué? Somos la luz del mundo, para que esa gente no ande en tinieblas. Somos la sal de la tierra, para esa gente que anda angustiada, desesperada, que no encuentra una salida, esa gente que siente ese vacío en su vida, para que esa gente, su vida tenga sabor, para que su vida tenga sentido. Por eso el Señor nos dice que somos la sal de la tierra. Bendito es el nombre de Jesucristo. Hermanos, si yo me pongo a mencionar ídolos en esta noche, y los demonios que están detrás de esos ídolos, se nos haría larga la noche. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. La Virgen de los Dolores es Mequisidín. Bendito es el nombre de Jesús. San Santiago es Ogún Baranyó. Hermano, hay cada ídolo, detrás de cada ídolo, hermano, hay un demonio. Entonces, cuando usted ya le prende vela a la Virgen de la Regla, le está prendiendo vela al Yemayá. Es decir, cada vez que el hombre cree en un ídolo, hermano, está creyendo en un demonio. Bendito es el nombre de Jesucristo. Y la palabra de Dios, hermanos, nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Pero nos preguntaríamos, ¿cómo así que el mundo entero está bajo el maligno si el que tiene el control de todas las cosas es Dios? Si la palabra de Dios dice que ni aún las hojas de los árboles se mueven sin la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Es que dice la palabra de Dios. Si usted quiere, lo busque en 1 Juan 5:19, que dice: nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, allí es que mucha gente dice: no, la Biblia se contradice. Porque si dice que el mundo entero está bajo el maligno y en otra parte dice que ni aún las hojas de los árboles se mueven sin la voluntad de Dios, ¿cómo es la cosa allí? Hermanos, la palabra de Dios en ninguna parte se contradice. Sino que hay cosas en la palabra de Dios, hermanos, que nosotros no alcanzamos a entender. Amén. Cuando la palabra de Dios dice, hermanos, que el mundo entero está bajo el maligno, se refiere al poder idólatra. Si nosotros miramos, hermanos, en todo país, cualquiera que sea el país, porque hay países que no son cristianos, por ejemplo los musulmanes, allá donde practican el Islam, allá adoran a otros dioses, bendito es el nombre de Jesucristo. Por allá adoran a Alá, adoran a Buda, por allá en la India adoran a las vacas. Países que no son cristianos, pero que tienen otros dioses. Y los países cristianos se hacen imágenes y creen que a través de esas imágenes ellos interceden ante Dios. Bendito es el nombre de Jesucristo. Por eso vemos, hermanos, que en cada país hay un ídolo que es el patrono de ese país. En cada ciudad hay un ídolo que es el patrono de esa ciudad. En cada pueblo hay un ídolo que es el patrono de ese pueblo. Por ejemplo, en Colombia tenemos a la patrona de Colombia. ¿Quién sabe cómo se llama la patrona de Colombia? La patrona de Colombia es la Virgen de Chiquinquirá. Es la patrona de Colombia. En Quito, hablando acá del departamento, el patrón de Quito, ¿cuál es? San Francisco de Asís. La ONU lo declaró esa festividad como
Imagínense, una de las organizaciones más poderosas del mundo declaró esa festividad como patrimonio internacional, no sé de qué, pero de algo. ¿Cultural? Imagínense. Aquí el jurador, ¿cuál es el patrón de jurador? San Roque. Entonces vemos, hermanos, por eso la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. A nivel nacional se adora ¿a quién? A la Virgen de Chiquinquirá. A nivel departamental, a San Francisco de Asís. Y aquí a nivel municipal, a San Roque. Pero sucede, hermanos, que cuando la gente aquí en Jurador hace festividades, hacen celebraciones y gritan por la calle que viva San Roque y todo eso, bueno, toda esa festividad no es para el ídolo ese. ¿Sabe para quién es? Es para Satanás Jubameño. Ese es el demonio que está detrás de San Roque. Satanás Jubameño, así se llama. Entonces, para que veamos, hermanos, que detrás de cada ídolo hay un demonio. Entonces, cuando alguien va a su casa y le dice, hermanos, colabórenme que esto es para, por ejemplo, para completar para la comida de los que vienen a jugar fútbol aquí, para el campeonato de agosto, usted, como inconscientemente da su libra de arroz o da sus 2,000 pesos, usted está contribuyendo para que se celebre fiesta a ese demonio. Y sin querer queriendo, como se dice, está participando de la mesa de los demonios. Entonces, hermano, para que tengamos cuidado de todo esto. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, los ídolos es algo tremendo, hermanos. Y a través de la idolatría es que Satanás busca ser adorado y es adorado. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, y si seguimos hablando de esto de los ídolos, hermanos, esto se nos hace bastante largo. Pero qué bueno que entendamos que detrás de cada imagen, de cada ídolo, mis amados, hay un demonio. Y que nosotros como cristianos debemos estar fuera de todo eso. Y qué bueno es que los amigos conocieran eso. Bendito sea el nombre de Jesús. A Dios no se necesita prender la vela porque Él es luz. Y nosotros andamos en su luz. Aquel que se le prende vela es a los demonios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Alguien que está en la luz, ¿para qué luz? Hermanos, está claro. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Hermanos, pero sucede que Satanás es oportunista. Él se aprovecha de la desesperación del hombre. Él se aprovecha del dolor del hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, hay un demonio que se me escapa el nombre, no lo tengo aquí, pero sí sé lo que hace. Hay un demonio que, hermanos, que a cualquiera de nosotros nos puede engañar. Este demonio opera cuando de pronto alguien se desapareció. Mi hijo se desapareció, lo mataron o se ahogó, no sé qué pasó con él, está desaparecido. Cuando sucede que Satanás no tiene la capacidad de entrar en nuestra mente y conocer nuestros pensamientos. Él no lo puede hacer. El único que conoce nuestros pensamientos, aún antes que lleguen a nosotros, es el Señor Jesucristo. Es el único. Pero sucede que Satanás sí escucha lo que hablamos. Él escucha lo que hablamos. Por eso dice la palabra de Dios que de toda la palabra ociosa que salga de nuestros labios, de esa tenemos que dar cuenta a Dios. Porque los demonios escuchan. Y muchas veces cuando estamos en ese momento de angustia, de tristeza, de desesperación, queremos saber qué pasó con nuestro ser querido. Si fue que lo mataron, o si lo mataron, ¿qué hicieron con su cuerpo? ¿Qué pasó con él? Y empezamos a decir, yo quisiera que mi hermanito, mi tío, mi papá me apareciera en sueños. Yo quisiera que me apareciera y me dijera qué fue lo que me
Sucede que Satanás destruyó eso que dijimos. Y hay un demonio encargado de hacer esta labor. ¿Y sabe qué hace? Nos hace que caigamos, hace que tengamos sueños. O puede ser, hermanos, es tan así que incluso no podemos tener sueños y vemos la visión que pasó por allí. O de pronto nos da un sueño repentino y nos acostamos a dormir. Y cuando nos acostamos a dormir empezamos a soñar con eso que dijimos. Y sucede que nos dice dónde está, qué le pasó, qué le hicieron y todo eso. Y decimos, no, mi tío me apareció en sueño y dijo esto, lo otro y aquello. Vamos a buscarlo y donde estaba allá. Y la gente va y realmente allá va y encuentra el cuerpo. La gente dice, me apareció el sueño. Hermano, ¿cuándo le apareció el sueño? ¿Quién dijo que el que se murió tiene la potestad de decir allá, acá? ¿Quién dijo que cuando Saúl fue a consultar a la divina de Endor, fue Samuel el que vino y habló con Saúl? ¿Qué dicen ustedes? Fue Samuel el que vino y habló con Saúl. La divina de Endor invocó el nombre de sus dioses, de sus demonios, y eso vinieron en forma de Samuel y hablaron con Saúl. Bueno, eso es lo que pasa, hermano. Eso es lo que pasa. Los demonios toman forma la forma que ellos quieran tomar. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, no crea eso que a mí se me apareció un sueño. Se le apareció sí, pero un demonio. Bueno, porque si fuera su familiar que se le apareció, entonces la Biblia es mentirosa. ¿O a quién le queremos más? ¿A la Biblia o a una aparición que tengamos por allí? La Biblia dice que el que se muere no sabe nada de lo que se hace debajo del sol porque su memoria es fuerte y vivir. ¿O no es así que dice la palabra de Dios? Entonces, mis amados, mucho cuidado con estas cosas. Porque esto puede pasar, cualquiera le puede pasar. El hombre en su desesperación dice, yo quisiera que se me apareciera. Yo quisiera que se me apareciera en sueños. Y lo escuchó Satanás. Ahí está el problema. Entonces, mis amados hermanos y amigos, qué bueno es creer en la Jesucristo. Dice la palabra de Dios que hay muchos dioses y muchos señores, dice el apóstol Pablo, pero para nosotros hay un solo Dios. Amén. Hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Amén. Entonces, mis amados, amigos, hermanos, creamos en Jesucristo. Amén. Amigos, si usted era los que prendían vela, ya sabe que si prende vela, donde está prendiendo vela a esa imagen, le está prendiendo vela a un demonio. Hay gente que tiene un altar en su casa, tiene allí cualquier imagen que sea, tiene un altar, le prende vela, tiene un altar a los demonios en su casa. Bendito es el nombre de Jesús. Pero en esta noche, mis amados amigos, yo le invito a alguien que quiera renunciar a toda esa tradición, a todas esas costumbres y reciba a Jesucristo. El único y verdadero Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Él es el único y verdadero Dios, estimado amigo. No hay otro como Él, dice la palabra del Señor Jesús. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Jeremías 17. 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y verá cuando viene el calor, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Pero es aquel que confía en Jehová. ¿Y sabe qué? Satanás es mal patrón. Usted va donde un brujo, donde un hechicero, para que le haga algo. Sí, él le da algo, pero después él mismo le tiende la trampa. De pronto
decir, usted hace un pacto allí con los demonios, de prenderle vela en la fecha determinada que le dijo aquel hechicero a ese santo. Pero ¿sabe qué hace Satanás? Manda a otro demonio para que se le olvide. Y usted no le prenda la vela. Y aquí se metió en problemas. Así trabaja, hermano, Satanás. Por eso, hermano, hay que creer en Jesucristo. Hay que creer en Él. Y en esta noche, si hay un amigo que quiera entregarle su vida a Dios, si hay un amigo que quiera reconocer a Dios como su único y suficiente Salvador, yo le invito a que venga en el nombre de Jesús. Que renuncie a todo lo que ofrece el mundo y reciba a Jesús, que es el único que tiene potestad de perdonar pecados y darnos la salvación. Mis amados, que el Señor nos siga bendiciendo. Ha escuchado un mensaje extraído de la poderosa palabra de Dios. Si ha sido de bendición para su vida, compártelo con tus amigos, regálanos un me gusta, y suscríbete a este canal. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.